Hola, soy Germán Campos y soy tu conciencia. 8 de marzo, un día que para muchos es celebración, para otros es protesta y para otros se ha convertido en una batalla ideológica. Pero antes de repetir consignas, conviene hacer algo que casi nadie hace: mirar la historia. Porque la historia del 8 de marzo no es como la cuentan en redes sociales ni como la repiten muchos discursos políticos. Durante años se difundió una historia muy popular que esta fecha recuerda a 129 mujeres quemadas vivas en una fábrica textil de Nueva York en 1857, asesinadas por reclamar mejores condiciones laborales. La historia es potente, conmueve y se repite con facilidad. El problema es que no ocurrió así. Historiadores del movimiento obrero han revisado archivos, periódicos y registros de la época y no existe evidencia de ese incendio en 1857. El incendio real que sí ocurrió fue el de la fábrica textil Triangle Shirtwaist en 1911, en Nueva York, donde murieron 146 trabajadores, entre ellos mujeres e inmigrantes. Fue una tragedia terrible, pero no fue el origen del 8 de marzo. Ese relato apareció décadas después y terminó convirtiéndose en un mito político. Para entender el origen real, hay que regresar al mundo de principios del siglo XX, cuando la era industrial estaba en su momento más brutal. En ciudades como Nueva York, miles de mujeres trabajaban en fábricas textiles. Muchas eran inmigrantes judías del este europeo, italianas o irlandesas. Las condiciones eran durísimas: jornadas de 12 a 14 horas diarias, salarios muy bajos y fábricas cerradas con llave para evitar robos. La industria crecía, pero la dignidad humana, en general, quedaba al margen. En 1909 ocurrió una huelga gigantesca llamada el Levantamiento de las 20.000, protagonizada por trabajadoras textiles. No era una guerra contra los hombres, era una rebelión contra un sistema industrial que exprimía la vida humana hasta el límite, la vida humana en general. Ese mismo año, el Partido Socialista de Estados Unidos organizó el primer Día Nacional de la Mujer. No era una celebración ni una fecha romántica, era una herramienta política para visibilizar las condiciones laborales, impulsar el sufragio femenino y movilizar a las mujeres dentro del movimiento obrero. Un año después, en 1910, la activista alemana Clara Zetkin propuso internacionalizar la fecha durante una conferencia socialista en Copenhague. La propuesta fue aprobada y la idea comenzó a expandirse por Europa. Pero el 8 de marzo quedó fijado por un hecho más grande. En 1917, en Petrógrado, la actual ciudad de San Petersburgo, en Rusia, miles de mujeres salieron a las calles exigiendo pan, el fin de la guerra y mejores condiciones de vida. Aquella protesta desencadenó una cadena de acontecimientos que terminaría derribando al zar Nicolás II y abriendo el camino a la Revolución Rusa. Lo que comenzó como una protesta por pan terminó cambiando el rumbo de un imperio. Por eso, el movimiento socialista internacional adoptó el 8 de marzo como símbolo de las mujeres trabajadoras. Décadas después, en 1975, las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la fecha durante el Año Internacional de la Mujer y desde entonces el 8 de marzo se convirtió en una conmemoración mundial. Y aquí es donde aparece la pregunta incómoda: ¿en qué momento la búsqueda de dignidad se convirtió en una guerra entre quienes deberían caminar juntos? El 8 de marzo nació en fábricas llenas de humo, en manos cansadas, en mujeres que querían pan, respeto
y un lugar digno en el mundo obrero. No nació para sembrar odio, no nació para dividir a la humanidad en bandos irreconciliables. Nació para recordar algo muy simple y muy antiguo, que ninguna civilización se levanta cuando el hombre desprecia a la mujer, pero tampoco cuando la mujer aprende a odiar al hombre. Porque cuando el resentimiento se vuelve identidad, el espíritu se marchita. Y cuando una sociedad convierte el dolor en bandera permanente, deja de buscar sanación y empieza a buscar culpables. Los antiguos sabían que ese camino siempre termina igual, en decadencia. El emperador filósofo Marco Aurelio escribió que lo que daña a la colmena termina dañando a la abeja, y la humanidad es una colmena. Ninguna colmena sobrevive cuando sus propias abejas comienzan a destruirse entre sí. Los estoicos lo entendieron con una claridad brutal. Epicteto decía que el ser humano no es esclavo de lo que le ocurre, sino de lo que decide hacer con ello. Por eso, el resentimiento no libera, encadena. Quien construye su identidad alrededor del agravio termina viviendo prisionero de aquello que dice combatir. Y así ocurre una tragedia silenciosa. La lucha por la dignidad se transforma en una lucha por el poder y el espíritu queda olvidado. Pero la naturaleza sigue siendo más sabia que nuestras ideologías. El hombre y la mujer no son enemigos. Son dos fuerzas que sostienen el mismo mundo, dos polos de una misma realidad. Separados, producen conflicto, pero cuando se reconocen, se respetan y se elevan mutuamente, producen vida, porque el verdadero poder nunca estuvo en dominar ni en victimizarse. El verdadero poder está en dominarse a uno mismo, en tener el carácter de transformar el dolor en sabiduría, el agravio en conciencia y la diferencia en cooperación. Cuando el hombre y la mujer se miran como enemigos, la humanidad entera pierde, pero cuando se reconocen como compañeros de destino, ocurre algo infinitamente más poderoso que cualquier ideología. Nace civilización. Y la civilización no se construye con odio, se construye con carácter, con responsabilidad, con dominio de uno mismo y con la valentía de dejar de culpar para empezar a construir. Porque ese día no se liberará una mitad de la humanidad, se liberará la humanidad completa. Porque la humanidad no se salvará cuando uno de los sexos venza al otro. Se salvará el día en que ambos recuerden que jamás debieron ser enemigos. Soy Germán Campos y soy tu conciencia.